amén, vamos a entrar en la palabra de Dios para poder gozarnos, amén, con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana, amén. Les pido, amén, amados hermanos, por favor, que abran su Biblia en el libro de Ezequiel, amén, capítulo 16, versículo 49. Y confirma con un amén cuando lo tenga, amén. Bendito sea Dios y gócese, amén. Gócese, hermanos, gócese que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Aleluya, bendito sea Dios. Te adoramos, Padre Celestial. Glorificamos tu santo nombre en esta mañana, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 nada más. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te adora, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial. ¿Todos lo tenemos? Amén. Leamos unánime la palabra de Dios. La bendita escritura de nuestro Padre Celestial se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vamos a leer hasta el 50, amén. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Bendito sea Dios. Inclinemos nuestro rostro, amén, amados hermanos, y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre, en esta mañana, Dios mío. Vamos a predicar tu palabra, Señor Jehová. Y te pedimos, hermoso Espíritu Santo de Dios, que tú tomes control, Dios mío. Que seas tú, oh Padre mío, hablando a tu pueblo, Dios mío, que está hambriento y sediento de tu palabra en esta mañana, Dios mío. Hermoso Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú tomes control, Dios mío, en todo momento. Que tú toques las almas, redarguye los espíritus en todo momento, Dios mío. Y oh Espíritu Santo de Dios, echa fuera todo espíritu que está en contrario a tu palabra, Dios mío. Todo espíritu del enemigo, todo espíritu de las tinieblas, en esta hora lo atamos en el nombre poderoso de Jesucristo y lo echamos fuera con la autoridad del Cordero, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tú obres un milagro en cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Dios mío. Cámbianos, oh Señor Jehová, moldéanos conforme a tu palabra, Dios mío, y cada día, Señor Jehová, llénanos cada día más de tu Santo Espíritu, Dios mío. Que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana y todas esas almas que nos ven a través de las redes sociales, Señor Jehová. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. ¿Se pueden sentar? Amén, amados hermanos. Vamos a estar hablando bajo el tema el pecado de Sodoma metido en la iglesia. Bendito sea Dios. Como leímos, amén, amados hermanos. Se lo voy a recalcar nuevamente, dice el 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y dice el 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, en esta porción de la palabra en el libro de Ezequiel, Dios está reprendiendo a Israel. ¿Por qué? Porque a Israel Dios los escogió como pueblo escogido para Él. Que ellos fueran un pueblo, amén, amados hermanos, consagrados, únicos y santos. Y Dios, amén, escogió a Israel no por el más fuerte. No lo escogió a Israel por el más grande. No lo escogió a Israel porque eran los más sabios. No lo escogió porque eran los más pequeños, los más débiles. Y ahí en ese pueblo Dios quiso manifestar su gloria a través de ese pueblo. Amén. Y Dios mismo, hermanos, el Dios que es el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo levantó a Israel de los escombros. Él mismo los escogió, los lavó. Dice en los primeros versículos de este capítulo de Ezequiel que Él los lavó, les quitó todo el ensangramiento y compara a Israel como un bebé recién nacido, un bebé desechado por todo el mundo y por su mismo padre. Y dice la palabra que ahora Él, Dios,
lo recogió, lo lavó y cuidó de él. Y dice la palabra que cuando él lo recibió para él mismo, él hizo pacto con Israel. Amén. Y él entonces, amados hermanos, lo vistió, lo llenó de alhajas, lo llenó de hermosura, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, amén, los primeros versículos, como Dios embelleció a Israel, lo fortaleció, lo hizo una grande nación. De los pocos que eran, lo hizo una grande nación, amén, así como las arenas del mar, así como las estrellas del cielo. Amén, así como las profecías, como las promesas que Dios hizo a Abraham. Amén. Y Dios mismo embelleció y le dio hermosura a Israel. Hermanos, amados hermanos, asimismo hoy en día Dios ha hecho con cada uno de nosotros que nos hemos convertido a Él. Porque perdido en el mundo éramos escombro. Estábamos perdidos. No éramos nadie. Amén. Pero Dios en su grande misericordia y su grande amor tuvo misericordia de nosotros y nos escogió también. Tuvo amor y compasión de cada una de nuestras almas. Amén. Y cuando venimos a Él, cuando aceptamos a Jesús como único y exclusivo Salvador, Él también nos embelleció. Él también puso su hermosura sobre nosotros. Él también puso una bendición y también nos fortaleció como a ese pueblo de Israel. Amén. Asimismo Dios, como hizo con el pueblo de Israel, ahora está haciendo con su iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Pero sigue diciendo este capítulo, amados hermanos, que cuando Israel vio su propia hermosura, vio su propia belleza, se engrandeció, llegó la altivez a su corazón y se puso soberbia y fornicó y adulteró contra Dios. Lamentablemente esa misma condición está pasando muchas iglesias hoy en día. Lamentablemente esa misma condición está pasando muchos creyentes hoy en día. Que cuando Dios lo levantó, cuando Dios lo embelleció, le dio de su hermosura, le dio de su gloria. Muchos creyentes ahora mismo les entra la altivez en el corazón. Y les entra la soberbia. Y les entra la arrogancia. Y por eso mismo adulteran y fornican contra Dios. Contra aquel Dios que tuvo misericordia de sus vidas. Cuando en el mundo nadie los quería, pero Dios los recogió. Asimismo, hay miles de creyentes alrededor del mundo, hermanos, que por esa altivez han dejado a Dios. Le han dado la espalda al Dios que los amó, al Dios que los levantó, al Dios que los limpió de todo su pecado. Y por eso, hermanos, predicamos bajo el tema, el pecado de Sodoma metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos entonces cómo la palabra de Dios y Dios hablando a través del profeta Ezequiel exhortó y le habló duro al pueblo de Israel. Le dijo, tú fornicaste con todos los que estaban a tu alrededor. Tú te adulteraste con todos aquellos que venían hacia ti. Y te vendiste como una ramera, dice la palabra de Dios. Y dice todavía que el pueblo de Israel no era como todas las rameras. En vez que el hombre viniera y le diera pago a la ramera de Israel le daba el pago a los hombres, dice la palabra de Dios. Y lamentablemente así hay muchos cristianos hoy en día también, que en vez de darle gloria a Dios, en vez de darle bendición, en vez de obedecer a Dios con toda su alma, en vez de trabajar para Dios, hay muchos en las iglesias que están trabajando para su propio placer. Hay muchos en la iglesia que están trabajando para el mundo más que trabajan para Dios. Hay más gentes, hay más personas en la iglesia agradecidos más con el mundo que con el Padre Celestial. Hay más personas en la iglesia, hermanos, que piensan que lo que tienen es por sus fuerzas, es por su inteligencia y jamás se atreven a darle la gloria a Dios por lo que tienen. Y se han olvidado, se han apartado de Dios, hermanos. Lamentablemente, así como hizo el pueblo de Israel en esta porción de la palabra. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos, que Israel, el pecado de Israel, aún era más grande que el pecado de Samaria y de Sodoma. Y cuando escudriñamos la palabra de Dios, amado hermano, vemos los pecados de Sodoma y de Samaria. Que había adulterio, había fornicación, había homosexualidad, había soberbia, había tantas cosas más. Pero Dios le dice a Israel, aún tu pecado es más grande que el de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque ellos conocían al Dios verdadero.
Ellos conocían el camino que les llevaba a la salvación y aún así se atrevieron a darle la espalda a ese Dios hermoso. Y así lamentablemente hay personas en la iglesia que prefieren estar metidos en el mundo, prefieren estar tras sus propias vanidades, tras sus propios deseos, en vez de seguir los caminos que Dios ha establecido para sus vidas. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, amados hermanos. Dios tiene un propósito. Aunque tú te creas que no eres suficiente, pero Dios te capacitará para que tú puedas obrar en su viña. No es de nuestra inteligencia ni de nuestra palabrería. Es de lo que Dios hará a través de nosotros. Tenemos que acordarnos que nosotros somos siervos inútiles y solamente hacemos lo que nuestro amo en el cielo dice que hagamos. Pero a veces nosotros, hermanos, en vez de obedecer la palabra, en vez de caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios, andamos tras nuestros propios deseos. Hablábamos un poco de esto el viernes en la clase, que como Felipe, amén, amados, guiados por el Espíritu Santo de Dios, habló sin titubear, sin dudar. Él hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y a veces Dios nos manda hoy en día a hacer algo. Háblale a tu amigo, háblale a tu familiar, háblale a tu compañero de trabajo. Y tenemos demasiada vergüenza para repartir este evangelio. A veces ni queremos abrir la boca para decir un Cristo te ama. A veces ni queremos repartir ni un solo tratado. Pensamos que con solo llegar a la iglesia es suficiente. Y no lo es. Hermanos, nos estamos llenando los mismos pecados que tenían este pueblo paganos. Miren los pecados que estaban llenos este pueblo, tal como Sodoma. Y esos pecados están metidos, a veces arraigados en los corazones de muchos creyentes. Dice que Sodoma tenía soberbia. Y soberbia es altivez, es orgullo. Es el que se cree más alto, más grande que los demás. Hay un evangelista que se llama Josué Girón, perdón, no sé si lo dije bien su nombre, pero es un evangelista americano brasileño que predicó desde su juventud y decía que la altivez, él lo nombró como el síndrome del Satanás, de Lucifer. Porque por la altivez de Lucifer, hermanos, por eso fue echado del cielo. Por eso él fue desechado de su lugar. Por eso él fue desechado y desarraigado de su lugar que él tenía en el paraíso. La altivez es peligrosa. Y lamentablemente hay creyentes, cristianos, y no solamente son los hombres, a veces las mujeres, que cuando ya vienen a Cristo, ya ni los pueden saludar en las calles. Ya ni pueden extender la mano a un necesitado. Ya no pueden dar la mano a su familia en conversa, porque se les va a manchar. No, hermanos, nosotros no estamos aquí para ser altivos ni orgullosos. Tenemos que recordarnos que somos siervos inútiles en todo momento. Y estamos aquí para servir a la humanidad pecadora. Estamos aquí para servir a nuestro Padre Celestial. Estamos aquí para llevar las buenas nuevas de este evangelio a las almas que están en rumbo a condenación. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Pero la altivez, hermanos, es peligrosa. Es, hermano, una arma del mismo diablo para hacer caer a los creyentes. No debemos de permitir que la altivez entre en nuestro corazón. No debemos pensar, ellos ya somos alguien porque estamos predicando en las iglesias. No, hermanos, ya somos alguien porque estamos dando despensas en el food bank. No, hermanos, ya somos alguien porque estamos orando por los demás. No, es un privilegio poder orar por los demás. Es un privilegio poder predicarle a las almas perdidas. Es un privilegio que Dios nos da de poder servir en su rebaño y de poder traer almas para este camino angosto. Es un privilegio, hermanos, que debemos de luchar por tener cada uno de nosotros. No decir, yo predico, yo enseño. No, hermanos. No permita jamás que la altivez, porque por la altivez usted se podrá quedar cuando suene la zona de la trompeta.
o en la muerte, usted se irá al infierno con su altivez. Déjeme decirle que el infierno está lleno de gente altiva, hermanos. El infierno está lleno de orgullo. El infierno está lleno de gente que pensaba que tenía un puesto alto, que tenían orgullo y que su altura llegaba más que los cielos. El infierno está lleno de esas personas, hermanos, altivas y orgullosas. Y el segundo pecado que tenía Sodoma, que aún así, hermanos, está metido y arraigado en la iglesia, es la saciedad de pan. Y esto, hermanos, se escucha como que un poco confuso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, esperamos saciar nuestro cuerpo. Esperamos, amén, alimentar este cuerpo hasta que ya sentamos que nuestra barriguita está lleno. En eso no hay ningún pecado. En comer no hay ningún pecado. Pero en la glotonería, que a esto lo que se refiere, en eso sí hay pecado. Y lamentablemente, hermanos, yo se lo digo eso porque yo he batallado con la glotonería. Yo he batallado, hermanos, con querer estar comiendo cada rato. Yo he batallado, hermanos, en los ayunos que Dios me ha llamado a hacer. Que se me antoja algo y quiero romper el ayuno con tal de poder masticar un rato. Y esto, hermanos, está metido en las almas de los creyentes. La glotonería. Que no podemos ir ni 2, 3 días ayunando porque ya queremos comer. No podemos dominar esta carne, no podemos someter esta carne a la perfecta voluntad de Dios porque estamos todavía atados a la voluntad y los deseos de esta misma carne. Dice la palabra de Dios, mira, hermanos, en Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos. Dios hablando a su pueblo, no al mundo. Porque en el mundo, hermano, la gente se harta. Van a los buffets y se llenan un plato, se llenan un segundo plato y se llenan un tercer plato y todavía van por postre y después todavía van para tapar hasta llegar a la boca del estómago. No, hermanos, dice, mire, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mira, hermanos, que la glotonería es tan peligrosa en nuestra vida. Tan peligrosa. Que si somos glotones, es un pecado que nos puede quitar la salvación. Porque dice, mire, cuídese de la glotonería, de la embriaguez y los afanes de esta vida. Y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser glotones. Hay que ayunar más. Hay que someter esta carne, hermanos, a la perfecta voluntad de Dios. Que yo sé que es difícil. Los ayunos, hermanos, no son fáciles. Pero por eso el ayuno tiene que estar acompañado de la oración. Para pedirle nuevas fuerzas al Padre Celestial. Para decirle, Dios, mira este cuerpo que me quiere dominar. Pero prefiero que tu espíritu me guíe y someta a esta carne. Pero lamentablemente pocos de nosotros, hermanos, obedecemos la voz de Dios cuando nos dice, hoy es día de ayuno. Pocos de nosotros obedecemos a Dios cuando Él dice, es tiempo de guardarnos del pan. Y a veces nosotros cuando Dios nos llama a un ayuno decimos, ay Señor, pero mira que mi mujer me hizo mi comida favorita hoy. Mejor te doy el ayuno la otra semana. Cuando Dios no te llamó a ayunar la otra semana, te llamó a ayunar ese día. Estamos en desobediencia a Dios. Y a veces, hermano, aquí, cuando gracias a Dios los siervos de Dios hacemos los ayunos y el retiro congregacional una vez al mes, los primeros domingos de cada mes. Y se nos hace difícil, hermanos, aún solo ayunar a mediodía. Cuando Cristo, hermanos, ayunó por 40 días y 40 noches. Y hay muchos ejemplos de grandes siervos de Dios. Como David, cuando perdió el hijo, se tiró en el suelo y ayunó 7 días y 7 noches sin comer ni beber. Eso es alguien que está buscando la misericordia de Dios. Esos eran hombres que están buscando el perdón, la misericordia y la gracia del Padre Celestial. Pero nosotros cuando hacemos a un lado el ayuno, hermanos, nos domina la carne y
Y la carne lo único que tiene son deseos contra el espíritu. Y cuando nosotros no podemos dominar esta carne, la carne nos va a dominar a nosotros. Y ahí entramos en la glotonería. Entramos también en la soberbia. Amén. Y entramos en el tercer pecado que tenía Sodoma, que ahora se ve en la iglesia. Y puede ser que sea uno de los más peligrosos. Y muchos pensamos en los pecados que sea adulterio, fornicación, robo, matar, asesinar. Y claro, son pecados, hermanos. Pero eso casi se ve en las iglesias muy a menudo. Se ha escuchado, amén, lamentablemente, siervos y siervas de Dios que han cometido adulterio, han cometido fornicación, han cometido atrocidades, amén, en las iglesias, amén. Pero este pecado, que es la ociosidad, la pereza, la flojera, hermano, esto se ve por multitudes en la iglesia. Por grandes cantidades se ve en la iglesia. Cristianos flojos. Y no solamente flojos en su espíritu, también flojos en su carne también. Cristianos que no quieren trabajar. Cristianos que quieren andar por el mundo vagando, viviendo de los demás. Eso, hermano, es un pecado mortal para el creyente. Que cada rato están mandando mensajes. Ay, hermano, ayúdeme. Y no es malo, claro, no es malo pedir ayuda. Pero uno también tiene que esforzarse, hermanos. Mire, yo recibí un testimonio de un hermano. No me acuerdo si era de Salvador o de Honduras. Que él, tratando de venir a este país, en un tren se cayó y le quitó la mano y la pierna izquierda. Y aún así, él se extendió y me dijo, hermano, no le pido mucho, solo pido que me ayude con tal de que yo pueda sobrevivir, para que algún día yo pueda obtener mi prótesis y yo también trabajar. Ese varón, hermano, sin una pierna, sin un brazo, él no pidió mucho, él solo pidió para sustentarse y para poder lograr, amén, tener la habilidad de volver a trabajar. Y hay cristianos en la iglesia que están cabales, tienen 2 piernas y 2 manos y no quieren trabajar. Y ahora en lo espiritual, ahí viene lo más peligroso. Hay cristianos sentados en las bancas, hermanos, que se han llenado del Espíritu Santo de Dios, han sentido la misericordia, han sentido el Espíritu Santo de Dios, y aún así son flojos espiritualmente. No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren trabajar para el Señor. Piensan que con solo llegar y sentarse en las bancas es suficiente. Cuando Dios nos ha dado talentos, hermano, a cada uno de nosotros. Y cuando vemos la parábola de los talentos, aquel siervo que fue y lo escondió, ese era el ocioso, ese era el flojo y temeroso. Porque el flojo, hermano, teme de lo que puede pasar. Ah, si empiezo a predicar, me van a criticar. No, pues mejor me siento para evitar la fatiga. No, hermanos, que te critiquen, pero trabaja para Dios. Que hablen de ti, pero trabaja para Dios. Que hablen de tu familia, pero trabaja para Dios. Porque la ociosidad es un pecado que se ve en la multitud de la iglesia. Es un pecado que pocas veces se predica en contra de ello. Porque a veces los líderes tienen miedo de decir, hermano, esfuércese. Gracias a Dios aquí tenemos siervos de Dios que no tienen miedo de predicar la verdad de la palabra. Que todos nosotros nos tenemos que esforzar. Tenemos que ser como el siervo bueno que multiplicó sus talentos. Tenemos que ser ese siervo fiel y ferviente que estamos dispuestos cuando Dios hable, que nosotros caminemos, corramos y trabajemos para Él. Mira, hermano, la palabra nos compara como soldados de una milicia celestial. El soldado flojo, hermano, es el primero que cae en la batalla. El soldado que tiene todo descuidado su armadura es el primero que muere en el campo de batalla. El soldado que no está atento al enemigo y sus planes es el primero al cual el enemigo sobreviene su vida.
Nosotros tenemos que estar erguidos, como dice la palabra de Dios, atentos al campo de la batalla, que cuando se levante el enemigo, también nosotros nos levantemos con la espada del Espíritu Santo de Dios. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, ser siervos y siervas fervientes del Padre Celestial, jamás bajando la guardia, porque el enemigo es como un león rugiente, hermanos, mirando a quién devorar. Y la presa fácil es aquella que está descansando bajo el árbol. La presa fácil para el enemigo es aquel que ha bajado su guardia, aquel que se ha quitado la armadura porque está cansado del camino. Yo sé que este camino cuesta, hermanos. Este camino es doloroso. Este camino, hermano, vamos a sufrir tantas cosas. Vamos a sufrir dolor de corazones. Se van a burlar de nuestra familia, se van a burlar de nuestros hijos, se van a burlar de nosotros, nos van a decir nombres y nos van a herir nuestro corazón. Yo entiendo, pero este camino hay que caminarlo. Esta batalla hay que pelearla. No hay que tomar descanso, no hay que bajar la armadura, no hay que bajar la guardia. No podemos ser flojos en nuestro caminar espiritual. No solamente porque el enemigo puede tomar ventaja sobre nuestra vida, sino porque también es un pecado que espiritualmente nos va a llevar a la muerte espiritual. Cuando nosotros, amén, amados hermanos, empezamos a aflojar en nuestra oración, cuando empezamos a aflojar en nuestra búsqueda del Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros empezamos a aflojar, a congregarnos, de que queremos llenarnos más, ahí es cuando el enemigo toma ventaja. Ahí es cuando pone la tentación delante de nosotros y nosotros caemos porque hemos aflojado en la búsqueda de nuestro Padre Celestial. En la flojera, en la ociosidad, hermanos, podemos hasta perder nuestra salvación. Porque Dios no nos ha llamado a ser creyentes flojos. Dios no nos ha llamado a ser creyentes débiles. Dice la Biblia que Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Y si Él nos ha hecho más que vencedores, hermano, entonces tenemos que pelear la batalla. Tenemos que caminar con fervez. Tenemos que caminar con fuerzas. Y si nuestra fuerza nos hace falta, elevemos nuestra oración a Dios y le roguemos por fuerzas nuevas. Todos, hermanos, si hemos venido a Cristo, tenemos esa oportunidad de hablar con nuestro Dios y de pedirle en lo que estamos faltando. Si nos está faltando sabiduría, si nos está faltando amor, si nos está faltando fuerzas, dice la palabra, pedid y se os dará. Lamentablemente nosotros, hermanos, pedimos, pero pedimos mal, como dice la palabra de Dios. Pedimos bendición en sobreabundancia, pero a veces nosotros no ponemos de nuestra parte. A veces nosotros nos volvemos como este pueblo de Israel, que ya cuando Dios nos ha llenado de su hermosura, cuando Dios ya nos ha llenado de su belleza, cuando Dios nos ha puesto en un lugar alto, entonces le damos la espalda a ese mismo Dios, a ese Dios que nos cuidó. Y nos volvemos glotones, nos volvemos flojos espiritualmente y nos volvemos altivos delante de sus ojos. Cuando, hermanos, la palabra de Dios dice, y es clara, el que se enaltece, Dios lo humilla. Y que él se humilla, Dios lo enaltecerá. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, teniendo la oportunidad de venir a la tierra y decir, arrodíllense todos, yo soy el Rey de la Gloria. Él no lo dijo, Él dijo, yo soy un siervo y he venido a servir. Si Él vino a servir, hermanos, ¿cuánto más no nosotros? Pero a veces en nuestra altivez cometemos todos estos tres pecados que estaban en Sodoma, hermanos. Y lamentablemente se ha encontrado en la mayoría de las iglesias hoy en día. Hay personas altivas. Ustedes no me dejan mentir. ¿O quién aquí no se ha encontrado a alguien altivo en la iglesia? Santo Dios. Como decía el evangelista G. Ávila, hay más altivos en el pueblo de Dios que pelos tengo en la cabeza. Porque es la verdad. Lamentablemente es la verdad.
Y no solamente altivos, hermanos, glotones. Y se lo digo esto, hermanos, por favor no se ofendan, porque yo tengo que obedecer la voz de Dios. Miren, hermanos, hay más glotones en el pueblo de Dios hoy en día que hay hombres fervientes. Ustedes mismos son testigos que cuando hay fiesta, cuando hay comida, cuando hay buffet, se llenan los templos, y no solamente es aquí. Eso pasa en todo el mundo. Porque yo sé que hay necesidad fuera. Yo sé que las personas a veces van porque tienen una necesidad, no tienen suficiente para comer. Pero la mayoría de esas personas, hermanos, cuando hay comidas, cuando hay dádivas en las iglesias, llegan solamente para llenar sus propios deseos y su propia necesidad, no para llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y lamentablemente hoy en día, hermanos, estas tres cosas abundan en las iglesias de Dios. Y la glotonería, hermanos, es un pecado mortal. Porque tú, en vez de adorar a Dios, en vez de abstenerte para Dios, o en vez de cuidar tu cuerpo para Dios, en la glotonería uno se harta de la comida. Y yo mismo le digo, hermano, yo batallé con esto mucho, bastante. Ustedes le pueden preguntar a mi esposa, hermano, ella no me va a dejar mentir. A veces a las 3 de la mañana yo me levantaba y abría el refri a ver qué yo me podía meter con tal de poder sentirme lleno y así volver a dormir. Mira, hermanos, si hubiera venido Cristo en ese momento, me hubiera quedado ahí pegado al refrigerador. Santo Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando hombres y mujeres se someten a la voluntad de Dios, Dios va arrancando eso, no solamente del corazón, pero hasta del alma. Porque la glotonería se mete tan profundo, hermanos, que se arraiga al alma del ser humano. Y por eso es tan peligroso. Y la ociosidad, eso, hermanos, es un pecado mortal. Porque como les acabo de decir, Dios nos manda a trabajar fervientemente para Él. Y hay un versículo, hermano, que yo cuando estaba preparando este mensaje, mi hermano, me pegó duro. Que se encuentra en Proverbios 6. Proverbios 6 del 9 al 11 dice, perezoso. Qué hermoso empieza este versículo. Santo Dios. Dice, perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Porque hay muchos durmiendo espiritualmente dentro de las iglesias. Hay muchos durmiendo porque no quieren ver la realidad de lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo, hermanos, es que Dios está anunciando que su venida viene pronto. Miren lo que está pasando en Irán e Israel con la guerra. ¿Acaso eso no es profético? Pero aún así hay cristianos que han sido perezosos en su caminar con Cristo y no quieren despertar de ese sueño de la indiferencia porque quieren mantenerse en ese sueño en el cual están. Sigue diciendo, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, porque hay miles y miles de cristianos en la iglesia que no quieren hacer nada para el Señor y solo andan con los brazos cruzados. No quieren ni levantar las manos para adorar a Dios. Y hay cosas que hacer en la iglesia y no quieren ni levantar un dedo para limpiar las bancas. No quieren ni levantar las manos para ayudar a las almas. Aquí, hermanos, gracias a Dios tenemos las mujeres y el pastor que han sido fervientes en el Food Bank. Y yo sé que Dios se los recompensará. Pero hay personas que teniendo la oportunidad, miren, hermano, que vayan otros hermanos, yo estoy cansado, tanto que trabajo, tanto que me mato, y con tal ni me valoran en la iglesia. Miren, hermanos, ese pensamiento, ¿son de Dios o son del enemigo? Esos pensamientos son del enemigo, hermanos. ¿Pero por qué? Porque le hemos dado lugar en nuestra ociosidad al enemigo. Le hemos dado lugar que entre en nuestra vida y por eso Él planta esos pensamientos en nuestra vida.
Y sigue diciendo, mira hermanos, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El que es flojo, hermanos, secularmente, nunca tendrá nada. El que no sirve para trabajar, ¿cómo podrá obtener para su comida? ¿Cómo podrá para mantener su familia? Cuando dice la Biblia, que el que no puede sustentar las necesidades de su hogar, ha negado la fe. Eso es la palabra de Dios. Nosotros como creyentes no podemos ser flojos, hermanos. Ni en lo secular, ni en nuestro trabajo podemos ser flojos, mucho menos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque si no, nuestra necesidad vendrá como caminante. Por eso vemos una multitud de creyentes necesitados que dicen, es que el Señor no me ha suplido para mi renta, el Señor no me ha suplido porque tú mismo no lo has buscado suficiente. Porque tú mismo has aflojado en tu búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, se lo digo con todo el amor de mi corazón, no para que se ofendan, porque yo mismo he pasado esto. Yo lo hablo porque Dios mismo me ha exhortado cuando yo he aflojado en mi búsqueda, en mi oración, en mi ayuno, en mi lectura de la palabra. Yo mismo en algún día pensaba con sentarme en la banca era suficiente para que Dios me bendijera. Y a veces, hermanos, aún así, Dios es tan misericordioso y tan amoroso que aún así, solo sentado, aún así Él nos bendice. Pero nosotros somos tan malagradecidos, hermanos, que no sabemos que estos pecados nos pueden llevar al mismo infierno. Podemos perder nuestra salvación. Y amado hermano y amado amigo, no se lo digo para que usted se enoje conmigo. Se lo digo porque Dios quiere que usted se levante, que usted sea un creyente ferviente, que usted, amados hermanos, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga sabiduría, pero que usted dependa de Él y Él le dará lo que usted necesita. Y se lo digo esto como testimonio. Desde el día en que yo decidí afirmar mis pasos en este evangelio, jamás me ha faltado el pan de cada día sobre mi mesa. Jamás le ha faltado a mis hijos, jamás le ha faltado a mi esposa, jamás nos ha faltado nada. He tenido tribulaciones cuando no he tenido ni $1 y en 2-3 horas Dios suple nuestra necesidad. Porque Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y Él no falla. Él no se puede negar a sí mismo. Bendito sea Dios. Solo toma de que nosotros también seamos fieles a Él. Solo toma de que nosotros también trabajemos para Él. Que nosotros verdaderamente nos decidamos caminar con Él y caminar y echar para adelante. No quedarnos estancados. Como le di el ejemplo de aquel soldado que está en la batalla. El soldado en todo momento tiene que estar en movimiento, hermanos. Tiene que estar alerta. Tiene que estar pendiente del enemigo. Porque cuando se levanta el enemigo, él también se levanta a la defensa. A hacerle la lucha al enemigo. No se deja ahí nada más que el enemigo venga sobre él. Mire, hermanos. Israel, cuando recibió los primeros amenazas de bombardeos de Irán, lo primero que hicieron, lanzaron misiles ellos primero. Y ahora Estados Unidos, amén, antes que Irán pudiera lanzar algo contra Estados Unidos ya bombardeó a 3 lugares, amén, importantes para el desarrollo químico nuclear de Irán. Ya los bombardeó, no sé si ya saben la noticia. Pero ya los bombardeó, ya Estados Unidos ya tomó acción. Y ahora las noticias mundiales están sobre los ojos sobre Rusia. Porque como ya Estados Unidos se movilizó para defender a Israel, ahora van a ver si Rusia se moviliza para defender a Irán. Y si se moviliza Rusia, hermanos, está más que segura la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos dice la Tercera Guerra Mundial?
Hermanos, para nosotros como creyentes nos dice que nuestro Redentor está cerca. Nuestra redención está a punto de llegar. La trompeta está a punto de sonar y el pueblo que vive en santidad está a punto de ser arrebatado por nuestro Señor Jesucristo. Alaba, mi alma te alaba, Jehová. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Denle una ofrenda de palmas, porque si verdaderamente estamos viviendo en santidad para Dios, aunque venga la guerra, aunque venga todo lo que venga, pero al son de la trompeta nos iremos con nuestro Redentor. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea Dios. Hasta aquí voy a dejar, amén, amados hermanos, este mensaje. Y como le digo, no he predicado esto, hermanos, para ofender a nadie, ni para lastimar a nadie, ni para que me miren feo, ni para que no me den la mano cuando termine el servicio. He predicado este mensaje porque Dios me mandó a hablar esta palabra. No por mi propio deseo. A veces uno como hombre, hermano, quisiera hablar de las bendiciones de Dios. A veces uno quisiera hablar, yo cuánto más no quisiera hablar de la bendición que Dios nos acaba de dar a mí y a mi familia, de ese bebé tan hermoso. Y hablar de la prosperidad y todo lo demás, todo lo bonito. Pero Dios no solamente es amor, es fuego consumidor. Y Él también a veces nos tiene que corregir con la vara. Nos tiene que hablar duro para que podamos mirar la realidad de lo que estamos viviendo y moldear nuestra vida conforme a lo que Él desea que sea nuestra vida. Amén. Y como le dije, hermanos, estos 3 pecados están en la iglesia. Y nos tenemos que analizar. Si estamos habitando en uno de ellos, es mejor arrepentirnos ahora que tenemos tiempo. Pedirle perdón a Dios por nuestra altivez, por nuestra glotonería, por nuestra flojeza, por nuestra dejadez. Y pedirle fuerzas a Dios para dejar esas cosas atrás. No solamente secular, pero sobre todo espiritualmente. Tenemos que analizar nuestras vidas, hermanos. Y pedirle perdón a Dios si en algún tiempo de nuestra vida hemos experimentado estos 3 pecados. Y tenemos que seguir hacia adelante. Si hay vida, hermanos, hay esperanza. Y nuestra esperanza está puesto en aquel Cordero que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Amén. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea Dios. Hasta aquí voy a dejar este mensaje y le voy a pedir, por favor, amados hermanos, que se pongan de pie. Vamos a abrir el altar. Y amado hermano y amado amigo, si usted aún todavía no ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, hoy es la mañana para usted. Y amado hermano, si usted está flojo en su caminar, si usted se ha vuelto glotón, si usted se ha vuelto altivo, esta es la mañana en cual Dios habló a tu vida y Él quiere que te reconcilies con Él en esta mañana. No dejes pasar esta oportunidad que Dios te está dando a tu vida. No dejes pasar, amado amigo, esta oportunidad que Dios te está dando. Amén. El altar está abierto, pero vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Amén, amados hermanos.